Bienvenidos los que están aquí, los que nos acompañan en la sala. Bienvenidos también los que nos están viendo a través de las redes sociales en el continente en el que estén. Buenos días, buenas tardes, lo que corresponda en cada caso. Están ustedes empezando, sé que han tenido un día intenso, pero están todavía al principio de las sesiones de los cursos de especialización y yo creo que la guinda que vamos a poner a la jornada de hoy va a ser una guinda placentera para todos ustedes. Probablemente muchos de ustedes ya conocen al conferenciante que nos ha visitado. Hay que tener valentía para venir en enero en Salamanca en cualquier caso y más todavía para venir con lo que anuncian los pronósticos meteorológicos, lo cual hace que le agradezcamos especialmente al profesor Ramos Méndez que haya venido y a todos ustedes también, que la mayor parte de ustedes vienen o bien del verano estacional o del verano eterno, como decíamos el otro día, ayer en clase. Tenemos a gente del trópico, obviamente, y en el trópico se está bastante mejor. Pero la calidez que nos va a aportar el profesor Ramos Méndez va a compensar todos los problemas que hay en el exterior. Presentar al profesor Ramos Méndez y presentarlo en Salamanca es tarea vana. Yo diría que, sin exagerar, y no porque esté al delante, el number one del derecho procesal español. Me lo han preguntado en América hace no mucho. ¿Quién piensas que ahora mismo entre los profesores que están activos es la cúspide, el número uno? No me pongo rojo porque lo pienso. Yo creo que es la verdad. El profesor Ramos Méndez combina en su persona una larguísima trayectoria académica. Consiguió el máximo nivel de la Academia Española, el nivel de catedrático en términos españoles, siendo muy joven. Y no ha abandonado la práctica y, además, a todo eso pues le ha aportado unos ingredientes pedagógicos que son muy singulares. Todo eso hace que sea, como digo, un profesor de Derecho Procesal único, singular y, además, con unos puntos de vista siempre que van al núcleo duro, a la problemática principal y con esa visión que ya les decía que nos va a entretener seguro y nos va a hacer pensar, porque lo hace siempre. He cometido yo esta tarde lo que dirían los anglosajones un nonsense, sin sentido, pero también en el sentido de tontería, que es buscar el nombre de Ramos Méndez en Google para que saliera su currículum como si no me supiera sus obras, como si no me supiera su historia. Lo he hecho, aquí lo tengo, pero no lo voy a leer. Si alguno de ustedes tiene interés, sí que se lo voy a dar. Le voy a dar bibliografía del profesor Ramos Méndez de temas tan variados como la sucesión procesal. Yo recuerdo en el manual verde de hace ya varios decenios, cuando me tocó estudiar a mí Derecho Procesal Civil, por ejemplo, el tema de las partes es de los que amueblan la cabeza. Hasta jurisdicción voluntaria en negocios de comercio, pasando por muchas otras visiones concretas, amplias, para ayudar a la transición también legislativa en algunos casos, es decir, muchos aspectos, siempre sin abandonar esa visión teórica, porque no deja de ser teóricos los problemas que él toca, pero con una visión inmediatamente práctica y con una pedagogía que realmente es envidiable. Lo van a ver ustedes los que no lo conozcan y por eso yo creo que lo que mejor puedo hacer es callarme y escucharle a él como van a hacer ustedes. Muchas gracias, profesor Ramos Méndez, Paco, por acompañarnos esta tarde. Debo decir también que siempre que le decimos, Paco, si quieres, vente para la actividad X, y él nunca nos dice que no. Siempre, por poquísimo que pueda, pues
hace el esfuerzo de venir en cualquier época del año y acaba de ser abuelo esta semana. Yo le decía, le hemos interrumpido esta fase ideal de la primera semana de tener un nieto nuevo y le pedimos perdón por estropearle un poquito en la semana en ese sentido, pero espero que a nosotros nos valga la pena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando a ustedes le digan Salamanca, como me dicen a mí, hay que dejar todo y venir a Salamanca. Desde luego, claro, cuando uno llega a Salamanca y le regalan los oídos con esta loa general que ha hecho el profesor Lorenzo Bujosa, yo tengo casi la tentación de callarme y decir, ¿por qué no sigues? Seguramente sería mucho más entretenido, no por mi currículum, pero por su verbo y por su palabra, sería mucho más entretenido pasar este rato juntos. Efectivamente, a mí me dicen Salamanca y dejo todo. Además, cuando me dicen Hispanoamérica, ya las antenas se me ponen todas firmes y digo, ¿cómo? ¿Hispanoamérica? Aquí estoy. Se ha acabado. ¿Por qué? Porque son tantos y tan grandes los ligámenes, los vínculos, las aficiones, las pasiones que yo tengo por todas y cada una de las naciones hispanoamericanas, que efectivamente, a poco que pueda, no solo vengo a Salamanca, sino que cruzo el Atlántico, los Andes o los montes que haga falta para llegar a los sitios más recónditos y poder no adoctrinar, sino al contrario, recibir justamente muchas enseñanzas de la vida y de los juristas de cada uno de esos países. Ustedes han venido a Salamanca en el mes de enero, que es un mes frío en Salamanca. Yo no he traído la lluvia, pero luego me han dicho que era aconsejable que lloviera. Por lo tanto, algo hemos hecho. Cuando además me dicen, tienes que hablar en un auditorio, en un curso sobre proceso civil, arbitraje y mediación. De lo que quieras. Digo, hombre, esto es un poco complicado. Claro, el profesor Lorenzo Bujosa siempre me ha dado carta blanca para que yo me explaye ante el auditorio. Pero no es eso, es decir, a mí me gusta siempre ver qué es lo que podría interesar, qué es lo que podría estar, si no de moda, al menos lo que nos permitiría pasar un rato juntos reflexionando en voz alta sobre algunos de los problemas comunes. Y se me ha ocurrido una duda. Fijaros, no, nada serio, una duda. Litigar o arbitrar, porque sirve tanto para el proceso civil como para el arbitraje e incluso para la mediación. Y no lo he planteado como una disyuntiva, sino como esta reflexión en términos hamletianos de duda que no voy a resolver. Hombre, no, faltaría más. Entonces no tendríamos ocasión de vernos otra vez. Si acaso, a partir de mañana, le pueden preguntar ustedes a los profesores del curso qué es lo que piensan sobre alguno de los temas que yo les voy a decir. Evidentemente, yo ya he dicho que no iba a resolver la duda, pero sí les voy a plantearme en voz alta este dilema que muchas veces se plantea un litigante o un abogado, un profesional en ejercicio, cuando se enfrenta con la solución de un litigio. Todos nosotros sabemos que tenemos dos modelos posibles. Uno, el que nos ofrece la justicia estatal. Otro, el que llamamos medios alternativos. Y si uno se quiere poner en plan pijo y en plan sabiondo, puede decir ADR, como dirían los anglosajones, y entonces parece que es una cosa muy importante. Bueno, no se trata de eso, son dos modelos. A veces, en la pregunta
que nos podemos hacer, o que se hace un litigante, o que se hace un abogado, es cuál de estos modelos sería más aconsejable para resolver el litigio concreto que tiene mi cliente, o por qué yo me debo inclinar por uno o me debo inclinar por otro. Las variables dependen de muchísimas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que hay algo que seguramente han apreciado también en sus propios países. Este dilema suscita pasiones. O se está a favor o se está en contra. Los que quieren litigio, los que quieren jurisdicción, los que quieren pleito, los que quieren proceso, ponen encima de la mesa todas las ventajas, todas las seguridades, todo lo que puede dar de sí el sistema estatal. Los que son unos apasionados de los medios alternativos dicen, ni se te ocurra acudir a un tribunal de justicia, el medio alternativo es la panacea. Efectivamente, este tipo de pasiones nos desconcierta porque lo único que hace es sumirnos en las dudas. ¿Qué aconsejo yo en un caso así? ¿O cómo procedería yo? ¿Qué criterio seguiría para tomar una opción? Bueno, yo voy a tratar de ser muy pragmático en las cuestiones que creo que interesan. La primera cosa que yo me planteo siempre es efectuar un control sobre la seguridad del medio alternativo. Si me dicen que hay una alternativa a los tribunales de justicia, al fin y al cabo los tribunales de justicia están ahí siempre. Son unos tribunales permanentes, son unos tribunales puestos precisamente por el Estado para resolver los conflictos de los ciudadanos. Los tenemos ahí siempre. Entonces la pregunta que uno se hace es, si yo opto por un medio alternativo, ¿este medio es fiable? ¿Este medio es seguro? ¿El resultado que se obtiene sería equivalente al que se produce en un tribunal de justicia? Este test es fundamental, porque si a priori o después de hacer el test yo llego a la conclusión de que me están vendiendo un producto no sólido, evidentemente no me interesa. Si a un litigante, a un posible cliente, uno le explica que es un medio alternativo, que tiene sus ventajas, pero que es inseguro en cuanto al resultado, probablemente le digo, no haga experimentos, señor mío, nosotros estamos aquí para cosas serias. ¿Cuáles son los puntos de control más importantes? Yo tengo identificados algunos que les voy a contar. El primero de todos sería saber si cuando en un contrato o cuando simplemente en una relación jurídica yo opto por una cláusula arbitral, por un convenio arbitral, o llego a un compromiso de arbitraje con una parte, si ese convenio es seguro jurídicamente. Seguro significa, ¿se puede abortar el arbitraje fácilmente? ¿Uno puede impedir que ese convenio se cumpla? ¿Se puede impedir fácilmente el arbitrar? Si la respuesta es sí, o vemos que hay alguna fuga en nuestro sistema legislativo, en nuestro sistema regulatorio del medio alternativo, hay que decir, che, yo no entro. O entro sabiendo que tengo un riesgo de que me aborten el producto. Primer control. ¿Cómo se sabe dónde está la regulación de ese control? Es muy sencillo. Hay simplemente que hacer la siguiente valoración sobre los datos que les voy a decir. Uno tiene que pensar, dice, yo pongo este contrato encima de la mesa de un tribunal de justicia diciendo, oiga, este convenio es nulo, este convenio arbitral no me vincula, yo no quiero arbitrar. ¿Qué hace el tribunal? Lo examina, lo controla, decide o levanta las manos y dice, a ver, convenio arbitral, anda, vayan ustedes al arbitraje.
Si hace esto otro, esto que estoy diciendo, entonces quiere decirse que la cláusula arbitral tiene la eficacia que necesitamos para usar el medio alternativo con seguridad. Si el tribunal se encariña con el asunto y dice, una cláusula arbitral, bueno, requisitos, los sujetos, consentimiento, causa, nulo. Si entra en esta dinámica, no me interesa, no me interesa. Por eso, ustedes tienen que comprobar si en su legislación interna de cada país, donde está regulado el arbitraje, el que decide sobre la validez o nulidad de la cláusula arbitral es un juez o un árbitro. Si es el propio árbitro ante el que se plantea la discusión, entonces estamos apostando por un medio bastante seguro, o seguro. Si ya en esta primera fase, cuando se plantea la discusión diciendo, oiga, aquí hay una cláusula nula, esa decisión la toma el juez parando o suspendiendo el curso del arbitraje, no me interesa. No estamos en un medio práctico, es una institución que fácilmente la podemos abortar. Por eso, en la mayoría de las legislaciones modernas que regulan el arbitraje, y entre ellas la ley española, se ha optado por que cuando se produce esta discusión, esta especie de declinatoria de la jurisdicción arbitral, sea el propio árbitro el que decida en primer lugar y no el Tribunal de Justicia. Con lo cual, efectivamente, garantizamos de alguna manera que ese arbitraje siga adelante. Control superado, vamos al siguiente. Seguridad, sí. ¿Qué se obtiene en una sentencia judicial al final de un proceso? La cosa juzgada. Lo mejor de lo mejor. La cosa juzgada. No hay nada más que hacer. Está juzgado definitivamente. Medio alternativo, arbitraje. ¿Llegamos a ese resultado, sí o no? Y entonces aquí esta es una pregunta crucial. Si efectivamente el resultado es equivalente o el mismo, entonces estoy en un medio seguro. No lo es, entonces no me interesa hacer experimentos, no estamos para perder el tiempo. Esto es lo que le diría a un cliente normal, un cliente pragmático, un cliente que tiene que gastarse su dinero en defender un litigio. Muchas leyes modernas, entre ellas también la ley española, han llegado hasta el máximo que se podía llegar, que es equiparar el laudo a una sentencia judicial, de tal manera que un laudo que esté dictado de acuerdo con la ley española es firme y definitivo ya desde el momento en que se dicta y produce la autoridad de la cosa juzgada. Esto me interesa. Esto me interesa. Hablemos, sigamos adelante. Y entonces aquí empezamos a abrir un abanico de posibilidades que unas son de gustos personales, otras son de querencia y otras son de ver qué es lo que da de sí el sistema. Evidentemente, el modelo procedimental que sigue un sistema estatal de justicia es distinto del que sigue un arbitraje. Claro, de acuerdo. Vamos a ir a temas de estos gordos. A ver, si usted cualquiera de ustedes, a uno de sus potenciales clientes, haciendo un marketing de su profesión y de su despacho, dice, usted está en las mejores manos. Mire usted, vamos a elegir la persona que va a decidir su caso. Elegir el juez que va a decidir el caso sería ideal, ¿a que sí? Si a ustedes les dejaran, a nosotros, a cualquiera de nosotros, solo que nos dejaran elegir el juez dentro de todos los que hay disponibles en el sistema estatal de justicia, ¿sabríamos cuál elegir? Incluso en términos puramente objetivos. El mejor, el que más trabaja, el que está al día en los asuntos, el que es sólido, el que es solvente, el que es honrado. ¿Lo sabríamos elegir? Claro, me dirían.
Estoy seguro que todos ustedes, todos los que practiquen, conocen el foro, conocen a todos y cada uno de los jueces de su país. Aquí también, pero en el sistema estatal no se puede elegir. Te toca el que te toca, porque hay unas reglas de competencia y hay unas reglas de reparto, de distribución de asuntos, que se asignan de una forma predeterminada por la ley a cada juez. En el arbitraje, esto no es así. Se puede elegir el juez, se puede elegir el árbitro. Aquí entramos en uno de los puntos delicados del arbitraje, porque efectivamente la facilidad que da el sistema para elegir el árbitro también se puede volver en contra de uno y decir, ¿y ahora cómo lo hacemos? Hay muchos sistemas, efectivamente, y las leyes de arbitraje se preocupan de buscar un sistema lo más neutro posible para elegir a la mejor persona en función de cada caso concreto y además la persona que sea, en todo caso, independiente de las partes y además esté disponible. Fíjense que son cuestiones que no son exclusivamente jurídicas y que en un arbitraje se pueden controlar. La persona más competente en función del caso. Hombre, yo no dudo de que un juez de familia sepa mucho o poco de competencia desleal, pero efectivamente un juez de familia sabrá muchísimo más de divorcios, de nulidades, de separaciones, de alimentos, que a lo mejor de estas otras cuestiones que no las ve todos los días. En arbitraje podemos elegir la persona que, por su currículum, por su trayectoria, por su formación, por lo que conocemos de él, es la persona, este sería idóneo. Además, podemos verificar su independencia, de tal manera que le vamos a pedir, y esto lo hacen ya todas las leyes arbitrales y además todas las instituciones arbitrales, una declaración de independencia firmada en la cual descubra cualquier vínculo que tenga con las partes o con sus abogados. Fíjense que en un sistema estatal de justicia la regulación de este punto, de esta independencia judicial, diría yo que es harto pobre. Las causas son las que están en la ley, se interpretan de forma estricta y no se amplían. Y un juez tampoco puede declinar un asunto porque le da la gana. Tiene que concurrir una causa de abstención. En un arbitraje esto no es así. Cualquier circunstancia de esas que pueda permitir una conexión o una vinculación de cualquier tipo del árbitro, no solo con la parte, sino incluso con, por ejemplo, cuando se litiga entre sociedades, sociedades del grupo, filiales, los abogados de las partes, etcétera, hay que ponerlo encima de la mesa. Es mucho más exigente. Y por último, la disponibilidad. No se puede encomendar un arbitraje a una persona que está todos los días ocupada, que tiene una agenda que, vamos, que desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche está todos los días pues en el candelero. No es viable. Hay que buscar una persona que esté disponible para atender con atención un asunto. Veamos otro tema que puede también condicionar la elección de un modelo o de otro. ¿Sabemos cuánto dura un pleito? Sabemos cuándo empezamos, sabemos cuándo entramos en el pleito, sabemos el día que lo iniciamos, pero ninguno de nosotros, por mucho que quiera, está en condiciones de decirle a su cliente, este asunto se terminará el 31 de diciembre del año 2015. Ninguno. ¿Qué más quisiéramos? ¿Verdad? ¿Qué más quisiéramos? No nos ha sido posible. No nos es posible. El sistema judicial en materia de plazos es abierto, expansivo, de tal manera que los plazos en la mayoría de los sistemas judiciales, incluido el español, no significan nada para el tribunal y sí solo para las partes. Las partes lo tienen que respetar, el tribunal no.
Así, sin más. Y no pasa nada. Tenemos que esperar por la resolución. Claro, esto en un sistema, si se quiere hablar en términos empresariales, ofrece muy pocas garantías, es una incógnita tremenda y no podemos estar esperando por un litigio 10 años, 15 años o lo que dure. Incluso un año en según qué tipo de cuestiones, unos meses, puede ser absolutamente fatal. Bueno, en materia arbitral el plazo se puede controlar, se puede fijar de mutuo acuerdo. No hay acuerdo, la ley tiene un plazo de reserva, 6 meses. Buah, tú le dices a un cliente de, oiga, esto en 6 meses está arreglado. Se resuelve, sí o sí. ¿Por qué? Porque se terminará el mandato del árbitro. Ah, ¿cómo dice? Me puede interesar. Por lo tanto, estamos siempre barajando alternativas, barajando incógnitas. ¿Qué más? Aquí hay otra característica que es distinta en el sistema estatal y en el sistema arbitral, o en el sistema de los medios alternativos. Me refiero a las normas de procedimiento. Nuestros códigos procesales están ahí para que los tribunales los apliquen de forma rígida, de tal manera que cuando no los aplican de forma rígida, protestamos, recurrimos. Decimos, oiga, usted no ha respetado, no se ha enterado de lo que dice el artículo tal del código. ¿Cómo se atreve? Rígidos. Esto, en los medios alternativos, no es la regla. La regla es justo la flexibilidad. Las partes se pueden dar el procedimiento que ellas quieran, ponerse de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. No, esto exige también, es cierto, tiene sus inconvenientes en el sentido de que exige una cierta disponibilidad, es decir, una cierta, yo diría, puesta a disposición o estar disponible para no pretender imponer siempre la propia voluntad. Yo podía agarrar ahora mi smartphone y leerles algunos de los últimos mensajes de un arbitraje para ver si las partes se ponen de acuerdo simplemente en un tema de agenda. Abogado del demandante, no me va bien, durante el mes de enero, imposible, mi cliente está de viaje y no sé cuánto. El árbitro se pregunta, oiga, pero usted no es el que está reclamando, no es el que está promoviendo el arbitraje. Abogado del demandado, no, claro, el mes de enero no va bien, a mí el febrero tampoco, porque mire, febrero, el día 5 mi cliente está en Venezuela, el día 6 está en otro sitio y hasta por lo menos el 25 no vuelve. Solo le quedan libre el día 28 de 5 a 6 de la tarde. Esto tampoco es una actitud, esto tampoco es una forma de abordar un medio alternativo. Por lo tanto, flexibilidad sí, pero tiene que haber un orden. Evidentemente, en materia arbitral, el propio árbitro, si las partes no están de acuerdo, tiene la potestad de fijar las reglas de procedimiento. Oiga, y esto de buscar un lugar donde se den las circunstancias convenientes para resolver el litigio, es decir, elegir el lugar donde vamos a litigar, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Sistema estatal de justicia rígido, reglas de competencia, de las cuales que sean modulables, que sean de alguna manera electivas para las partes, bueno, cada vez menos, cada vez menos. Esas famosas cláusulas de elección de foro, de sumisión, que se llamaba antes, ¿no? Sumisión expresa, sumisión tácita, cada vez menos. En materia arbitral se puede elegir el lugar donde se va a arbitrar, preventivamente o a posteriori. Si se hace preventivamente, en el momento de convenir la cláusula arbitral, tenemos el tema solucionado. ¿Cómo lo decidiremos? ¿Cuál es el lugar más conveniente para arbitrar? Pues no hablaremos del clima, probablemente, aunque también. No hablaremos de las playas, aunque podíamos pensar. Todas las variables son interesantes, pero buscaremos el lugar donde arbitrar sea seguro,
donde no haya sobresaltos que provengan de las posibles interferencias de unos tribunales estatales, sean los que sean, y al final que nos permita llegar a una solución pactada del litigio de una forma rápida y de una forma segura. Claro, con todas estas, digamos, alternativas, la elección es difícil. Por eso, esa duda que planteaba yo al principio y que es el título de mi reflexión, la van a seguir teniendo. La van a seguir teniendo. ¿Cuánto tiempo? Pues solo la pueden resolver caso por caso. Y ahora podremos, para cerrar el broche, hablar o apuntar 2 puntos más que podían permitir valorar un poco la conveniencia de un medio o de otro en cada caso concreto. Uno, me refiero a la posibilidad de seguir litigando casi sin idie, y la otra es un tema de conveniencia, qué es conveniente arbitrar y qué no es conveniente arbitrar. En el primer punto les diría, normalmente los modelos estatales prevén una cadena de recursos después de la sentencia de primera instancia, a veces tenemos seguro una segunda instancia y probablemente, bueno, casación, el cosmos, los tribunales internacionales. Estamos siempre litigando, por eso los pleitos duran tanto y nunca nos cansamos de litigar. Y además los abogados estamos muy contentos porque dicen, bueno, cada vez que hay un recurso facturo más. Cuidado, cuidado. Estos temas ya, con una visión empresarial, muchos clientes ya lo están viendo y dicen, oiga, señor licenciado, señor doctor, vamos a ver si esto tiene un límite, porque no puedo estarme toda la vida litigando, ni mis deseos es dejarle un pleito en herencia a mis descendientes, y mucho menos a mi empresa. Tengo que buscar alternativas. Bueno, desde este punto de vista, en las legislaciones arbitrales casi todas limitan las posibilidades de recurrir. Desde luego, en la legislación española no hay recurso contra el laudo arbitral. Si ustedes quieren apelar un laudo arbitral, no hay posibilidad de apelar un laudo arbitral. Si ustedes quieren hacer un recurso de casación contra el laudo arbitral, no hay recurso de casación contra el laudo arbitral. Oiga, qué susto, me da vértigo, yo ahí no me meto. De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Te da vértigo? ¿Le da vértigo a tu cliente? ¿Tu cliente tiene aversión a que no haya recursos? Arbitraje no, seguro. ¿No le importa? Esto está controlado, el riesgo está controlado. ¿Por qué? Porque en la fase preventiva, por eso se elige el árbitro, se elige el lugar, se eligen las normas de procedimiento. O sea, hay una modelación del propio procedimiento arbitral más segura desde este punto de vista. Por eso luego no hay recurso. Sí que hay unos controles, efectivamente, de esos puntos extremos que no se pueden obviar. Una parte nombra como árbitro a su amiguete. Eso no es un arbitraje. Eso no es un arbitraje. Ese árbitro no es un árbitro. O sea, un amiguete, pero no un árbitro. Una parte quiere nombrar como árbitro a su abogado. Eso no es un arbitraje. Y eso era casi moneda común seguirlo haciendo. Pues yo les digo, eso no es arbitraje. El abogado es eso, el abogado de la parte. Justo por eso. Y tiene un rol importantísimo, pero no es el árbitro. Y efectivamente este tipo de temas se pueden controlar porque un laudo dictado en esas condiciones sería nulo. Y efectivamente todas las legislaciones, y entre la española, controlan ese tema. Por lo tanto, ojo, en materia arbitral no se está recurriendo eternamente, no hay posibilidad. Las legislaciones modernas en el sistema estatal de justicia, sí. ¿Tengo aversión a que no haya recurso? No arbitraje, por favor, no se te ocurra. La materia, el segundo punto. Este es un tema de conveniencia y también es un tema, yo diría que de disponibilidad de la propia regulación. Hay sistemas que son poco permisivos con las materias que se pueden arbitrar. ¿Se puede arbitrar?
muy poco o solo esto, esto y esto. Y hay sistemas que son expansivos, que han dicho se puede arbitrar, por ejemplo, todo aquello que sea disponible sobre materias sobre las que las partes tengan poder de disposición. Fíjese que es una regla que ocupa escasamente una línea en un artículo, pero anda que no hay ahí cosas detrás. Eso significa que, desde un punto de vista operativo, yo puedo, cuando tengo una regla así, puedo elegir el medio alternativo en muchísimas más ocasiones que si tuviera una norma restrictiva. El sistema español ha optado justamente por esta norma abierta. Por lo tanto, el arbitraje se puede aplicar prácticamente a todas las materias disponibles. Prácticamente, bueno, por supuesto a todas las materias disponibles, pero considerándolo de una forma expansiva, no de una forma restrictiva. Y la jurisprudencia lo ha asumido y ha aceptado el caso. Pero aún así, la pregunta es de conveniencia. ¿Me interesa? Y entonces yo les diría, depende. Ustedes deben valorar la idiosincrasia del caso, la idiosincrasia del propio cliente, su formación, sus apetencias, su cultura, para decidir si le conviene o no le conviene. Hay temas en que el propio foro y la propia experiencia lo excluye sin más el arbitraje. A nadie se le ocurre arbitrar un tema sobre el cual dispone de un título ejecutivo. ¿Para qué quiere arbitrar si el título ejecutivo le permite ir directamente a la ejecución? ¿Para qué quiere arbitrar? No hay nada que arbitrar. Un ejemplo. Hay otros temas en los cuales podría realmente ser útil inclinarse predominantemente por el arbitraje. Entre empresas, entre sociedades, discusiones de temas corporativos, discusiones de temas contractuales, discusión de temas industriales. El arbitraje, bien llevado, seguramente es una buena opción. Digo seguramente, no digo sí hay que arbitrar, ojo. Y hay un tercer nivel en el cual podríamos decir, más te vale que haya una cláusula arbitral. Piensen, por ejemplo, en un contrato con proyección internacional entre empresas de distintos países. El contrato a lo mejor se puede ejecutar o se puede estar realizando en sitios distintos y efectivamente con culturas diversas detrás. Puede muy bien ocurrir que surja un litigio. Una parte no se fiará de los tribunales nacionales de la otra. No por nada, simplemente porque no. A lo mejor no hay ninguna razón objetiva, pero hay aquella razón subjetiva. Estos tipos, estos tribunales son tuyos, el posesivo, no son míos. Esta aproximación, que es completamente ridícula, que es falsa, es una de esas losas que efectivamente en este tipo de contratos te lleva a un callejón sin salida. Y por supuesto, la otra parte tampoco se fía de los tribunales de su oponente, aunque sean unos tribunales súper democráticos, súper formados, organizados, que resuelven los asuntos de un día para otro. No, por principio. Bueno, ¿qué tal si pensáramos en un arbitraje para estos casos? De mi experiencia particular les puedo decir que siempre que tengan entre manos un contrato internacional, introduzcan una cláusula arbitral, sea la que sea. ¿Por qué? Porque esta cláusula permitirá deslocalizar el conflicto, no encomendarlo a un tribunal local, no encomendarlo a un tribunal nacional, deslocalizarlo. Por lo tanto, podrá estar a un nivel internacional. Y se puede buscar el lugar, se puede incluso diagnosticar varios lugares que podrían ser idóneos para resolver el litigio. Bueno, al final de mi disertación, en la cual concluyo, nos quedamos todavía con la duda. ¿Esa era la cuestión? ¿Litigar o arbitrar o mediar? Pues la verdad no se puede resolver seguramente de esta forma pasional que les hablaba al principio. Litigio sí, arbitraje no, o arbitraje sí, litigio no, porque efectivamente hay opciones
porque efectivamente hay variables que cada uno debe examinar junto con su cliente de una forma, yo diría que con distancia, o sea, sin obcecarse y sin tener nada preconcebido para decidir lo que sea mejor en función de cada caso concreto. Muchas gracias por la atención.